retomamos este Álava tierra de clanes y nos vamos a meter en este caso con los Velasco. ¿Quiénes eran esta gente? Claro, sí, un poco, especialmente este linaje quizá requiere una justificación, porque claro, nosotros nos estamos circunscribiendo fundamentalmente al territorio de Álava. Claro, es que ya veo los haters, que estos no eran de Álava, claro, que eran más de Burgos. Claro, sí, efectivamente es un linaje donde tiene su asiento principal en Burgos, ya veremos, en la zona de las Merindades, aunque se fueron moviendo, pero su actividad política fue también intensa en Álava, aunque no tuvieron aquí sus posesiones principales. Bueno, no tuvieron aquí sus posesiones principales en torno a principios del siglo XIV, en torno al año 1300, la villa de la Puebla de Arganzón, Treviño, sí, pero bueno, pues al final ahí en medio de Álava. Ahí está en negociaciones también. Estamos, pues fue concedida a uno de los, de los líderes del linaje de los Velasco, y claro, esta era una plaza desde las cuales los condestables de Castilla, los Velasco, actuaron en sucesivas ocasiones sobre todo el territorio alavés, y por eso casi que tienen la importancia que merece la pena que les dediquemos un capítulo como estamos haciendo hoy. O sea, que es una de las familias, sí que es cierto que es de un segundo, tercer escalafón, ¿no? Nos iríamos más o menos, pero sí que es una de las familias que, que han marcado la historia de nuestro territorio. Bueno, habría que decir, dices un tercer escalafón, este es primerísimo escalafón de la nobleza castellana. Lo que sucede es que, con respecto a su papel en Álava, pues sí que tiene juegan un papel más secundario, sí que es verdad, pero como linaje es uno de los principales de Castilla, y eso, el linaje de los condestables, cuidado. Venga, vamos a meternos en faena. Y para entrar poquito a poco en harina, los Velasco. ¿A dónde nos lleva? Bueno, vamos a hablar un poco de los identificativos que tanto nos gustan hablar, de los escudos, de los apellidos, y efectivamente sí, porque Velasco tiene muchas particularidades, ¿no? Esta familia, este apellido, este linaje. En primer lugar, fíjate que hemos tratado en nuestro serial apellidos cuya denominación procede del lugar o solar donde se asienta o donde tuvo su origen el linaje. Mendoza, Ayala, Guevara, todos estos, efectivamente, la gran mayoría. Este no es el caso. No es que hay un lugar que se llama Velasco y de ahí toman el nombre. Esta es otra circunstancia. Vamos a decir en un primer lugar, lo que dice la leyenda, lo que comentan Lope García de Salazar. ¿Cómo me gusta esto de la leyenda? Sí, además esta es curiosísima, claro. Aquí juegan haciendo una etimología, como les gustaba hacerlas en la Edad Media, que están un poco traídas por los pelos. Y claro, Velasco, pues ¿qué nos remite? A la idea de una vela. ¿Una vela de qué? De un barco, por ejemplo. Te iba a decir, o de barco o de un candil, una vela de pues casa. Fíjate, en este caso, posiblemente de las dos, si vamos a este origen legendario de la denominación, porque los cronistas lo ponen en relación con es que en realidad el linaje, el punto concreto donde se les da origen, es en una localidad cántabra próxima a Santoña, donde, pues esta gente, que vivía en una zona, vamos a decir, portuaria, y trabajaba las cosas de la mar, y básicamente se dedicaban a la milicia, y entonces ellos debían tener, o eso comenta la leyenda, una suerte de nave capitana, y esta nave capitana, en aquella época era costumbre que las naves capitanas, sobre todo para la noche, cuando tenían que hacer de guía al resto de naves que conformaban un escuadrón, pues solían tener un gran velón, una vela que hacía las veces de guía. Vale. Pues esto comenta Lope García de Salazar, que podía ser la razón del origen del nombre de los Vela. Madre mía. Aunque también, puestos a hablar de barcos o de naves o de naos, se me ocurre que incluso podría ser la vela del propio barco, ¿no? Si es puesto a hacer etimologías. Lo que sí que parece que probablemente es una etimología bastante más certera, tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver, fíjate, con el euskera, y tiene que ver con algo que igual nos suena de otros linajes que hemos comentado, que es el linaje o la estirpe de los Vela. Esto nos lleva a los Ayala casi. Efectivamente. El origen de los Ayala ya vimos
que está en relación con un vela. Lo vimos también en el caso de los Guevara. Sabemos también que los condes alaveses, allá por la Alta Edad Media, muchos de ellos aportaban en su patronímico esta denominación, vela, velaz, vélez. Por lo tanto, parece que hay una relación con Álava. Sabemos que hay una relación de esta denominación también con Navarra. Y según, ciertas etimologías, como digo, en relación con el euskera, nos comentan que este Velasco sería como una suerte de diminutivo de vela. Sería como decir, y en euskera, vela, vele, significa cuervo. Que esto también lo comentamos. Estos animales totémicos. Quizá los Velasco tienen también como animal totémico, aunque no aparece en su escudo, como vamos a ver, a este animal, el cuervo, ¿verdad? Y por lo tanto sería como una especie de denominación. Velasco vendría a ser como un diminutivo, sería como una especie de cuervito, si lo tradujésemos al castellano. No, suena un poco extraño, pero tú piensas que en un momento dado era bastante habitual que el hijo de un vela, claro, sí, es cierto. En su infancia fuese denominado de tal forma que esa forma de denominarle llegase a cuando se hizo adulto y que esta persona se hiciese tan famosa por sus hechos y sus fazañas que luego pues los que le siguieron adoptaron ese apellido. Aquí sería, para traerlo a la actualidad, el Junior. Efectivamente, esta sería un poco la posibilidad. Me viene a la mente Neymar Junior. Y como digo, sobre este origen etimológico en relación con el euskera, parece que los historiadores y los cronistas pues están más de acuerdo y parece que tiene más visos de ser así. Claro, ahora vamos a hablar del escudo. Claro, me hablabas del escudo, porque en todos los escudos que hemos venido remarcando de los diferentes linajes sí que nos encontramos una serie de utensilios, unos colores, esos dorados, esos azules, incluso rojos, y los animales totémicos. Eso es, Nos encontramos con los lobos, nos encontramos con los cuervos, nos encontramos incluso con algunas plantas, ¿no? En el caso de los avendaño. Eso es. Pero aquí, ¿con qué nos encontramos? Bueno, aquí nos encontramos con un escudo que fundamentalmente es pura geometría. O sea, no es muy dado a los escudos típicos de la época. Bueno, a ver, típicos de la época, esto va por zonas. Ya. Y entonces en nuestro territorio sí que es verdad que abundan símbolos como los que has comentado. Símbolos que podemos identificar con una planta o con un animal habitualmente. Pero también son muy habituales, sobre todo al principio del uso de la heráldica, allá por los finales del siglo XII, principios del siglo XIII, utilizar geometrías distintas, ¿no? Por ejemplo, en los Mendoza ya hablamos que el primer símbolo de los Mendoza es una banda como de color rojo sobre un campo, sobre un fondo de color verde, y es una banda que cruza en diagonal el escudo. Es simplemente una pura geometría, ¿no? Bueno, pues en este caso es bastante más compleja, no te creas que es fácil de explicar, y trataremos un poco de verle incluso la interpretación o de dónde puede venir este escudo. Verás, la primera noticia que tenemos de la adopción de este escudo se remonta al siglo XIII y está en relación con Sancho Sánchez de Velasco. En esta época, este individuo se desposó, se casó con Inés Álvarez, que ésta pertenecía a una famosa o importante familia conocida como, o perteneciente al linaje o a la Casa de Asturias. La Casa de Asturias era un linaje que se decía procedente de los antiguos reyes de León o asturleoneses, ¿no? Vale. O sea, que tenían como mucho pedigrí. Sí. Entonces, Sancho Sánchez de Velasco, al casarse con Inés Álvarez, lo que hace es adoptar el escudo que ella traía de su familia. Vale. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que decir es que a esas alturas del siglo XIII, el escudo de los Velasco en realidad es una adopción de un escudo más antiguo, que procede de esta casa de Asturias. Claro, ¿en qué consiste este escudo? No va a ser fácil explicarlo, pero lo vamos a intentar. Venga.
La explicación, vamos a decir, que hacen los heraldistas, dice, jaquelado de 15 piezas, 8 de oro y 7 de veros. ¿Qué te dice esto? ¿Qué son los veros? Eso es, te dice nada, ¿verdad? Claro. Vamos a ver. Jaquelado de 15 piezas. Empecemos por ahí. Imagínate un escudo ajedrezado. Es decir, como dividido en los cuadraditos como un tablero de ajedrez, ¿vale? Son 15 cuadraditos, organizados de esta forma. 3 columnas, dividido por franjas horizontales en número de 5. Vale. Entonces, 3 por 5 ya tenemos los 15. Entonces, esos cuadraditos en los que se divide el escudo alternan dos motivos. Uno, la mitad de esos cuadraditos están pintados de oro, son de oro, ya está. Y la otra mitad son veros. ¿Y qué es un vero? Claro. Claro, esto es, verás, dentro de la heráldica, sobre todo la heráldica o la simbología heráldica que procede de la realeza, se incorporan lo que se suele denominar los forros. Habrás oído hablar de uno de ellos, del armiño, ¿te suena? Los reyes es muy habitual que utilicen el armiño como símbolo en sus escudos, en sus blasones, pero también incluso en su ropa. El armiño no deja de ser un animal, un roedor, como el hurón, como la nutria, ¿no? Y su piel era muy valiosa. Era tan valiosa que era un símbolo de la realeza, como por otra parte el color oro del que acabamos de hablar. Claro. Bueno, por los veros es otro tipo de piel. Veros viene del francés veir, no sabría cómo pronunciarlo exactamente, perdón mi francés, vair escrito con V. Bien, y esta es la denominación de una ardilla que existe en el norte de Europa, cuya piel también era muy valiosa y también era representativa de la realeza. Por eso se utiliza en estas simbologías, en estos escudos que pretenden tener alguna relación con o un origen real. Como hemos dicho, esta casa de Asturias con la que emparentan los Velasco, pues ellos como se tienen como herederos o sucesores de los reyes de León o de los reyes asturleoneses, por lo tanto traen en un escudo como armas, un escudo que al final es un escudo, vamos a decir, a la altura de los propios reyes y con simbología real, vamos a decir. Un escudo más que importante, con esos veros y con ese color oro. Isma, nos metemos en sus dominios, que es lo que tenía. Sí, vamos a ello. Todo eso que ven es mío. Así decían los Velasco, seguro. Sí. Hasta donde llega el horizonte de su vista es mío. Esta gente tenía unos territorios a los que, más allá de donde alcanzaba la vista, es increíble. Una zona que hay que decir que este verano no lo ha pasado bien con los incendios, lamentablemente, que se tardará muchísimo en recuperar ese paisaje que era espectacular. Pero bueno. Sí, pues vamos a hablar de ella, de esa zona, aunque hay que decir que este linaje se fue moviendo de norte a sur. Hemos comentado antes cómo... Vamos a hablar en primer lugar de los centros de poder y luego hablaremos de la extensión de los territorios que dominan, ¿de acuerdo? Entonces, hablábamos de que el origen de este linaje se le atribuye en un lugar en las proximidades de Santoña, que no sé si he comentado antes el nombre, es el lugar de Carasa, que creo que existe aún en la actualidad. Bueno, ahí tuvieron su casa solar principal, mucho antes del siglo XII. Pero ya cuando nos aproximamos a finales del siglo XII, en la segunda mitad del siglo XII, este linaje se traslada un poco más al sur, hacia la zona de Merindades, de Burgos. Claro, es que eso te iba a decir, porque hemos hablado que lo que dominaban era la zona de las Merindades,
y nos hemos ido a Cantabria. Claro, porque su origen primitivo está en Cantabria. Y vas a ver, por esto que vamos a comentar ahora, cómo van descendiendo hacia el sur progresivamente. Se sitúan como digo, en este segundo lugar, a finales del siglo XII, en las proximidades de Medina de Pomar, pero todavía no dentro de Medina de Pomar, en una localidad que se llama Bisjueces. Allí es donde establecen, vamos a decir, su segundo solar principal. Ahí es donde empiezan a crecer, donde empiezan a hacer efectivamente. Cerca de Medina Pomar es cuando empiezan a ganar prosperidad. Será en el siglo XIV, a finales del siglo XIV, que el rey Enrique II, por los servicios prestados a Pedro Fernández de Velasco, le concede en título de señorío la villa de Medina de Pomar. Vale. Y a partir de ese momento se establecen ya en Medina de Pomar. Estaban cerquita, en Bisjueces, pero vinieron finalmente a Medina de Pomar. Y luego el salto ya definitivo más al sur, si quieres, lo dieron a la capital, por así decir, a la ciudad de Burgos. Que fue a finales del siglo XV, en que otro Pedro Fernández de Velasco, en este caso casado con María de Mendoza, estableció su residencia en Burgos, que mucha gente le sonará. Y si pasea por el centro hay un edificio conocidísimo que es la Casa del Cordón, porque al igual que aquí en Vitoria, sí, eso te iba a decir. Solo que aquella con un cordón todavía mucho más espectacular. Madre mía. Y que fue la residencia de los condestables de Castilla, que fueron estos Velasco en aquel momento. Entonces, como vas viendo, ha sido una sucesión desde la costa hasta Burgos, y bueno, si siguiésemos la historia de este linaje a lo largo de los siglos XVI y XVII, veríamos que ese progresar hacia el sur todavía tiene margen y proseguirá. No me digas que llegan a Cádiz. Pues prácticamente. Sí. Bueno, y América. Mía. Sí. Madre mía. El caso es que, bueno, en todo este peregrinar, de todo este peregrinar han quedado como algunos hitos que aún hoy día podemos visitar, como puede ser en la propia Medina de Pomar el castillo. El castillo de los Velasco, que hoy día está convertido en museo y que se merece una visita. Bueno, Medina de Pomar en general se merece una visita increíble. Ciudad histórica, sí. El castillo y el convento de Santa Clara, también también fundado por los Velasco. Y también fue de los Velasco el castillo de Frías. Que igual nos pilla más a mano. La última vez que estuve en el Castillo de Frías hacía un viento espectacular. Es una de las ciudades que más viento hace y que más frío, valga la redundancia de su nombre, hace. Puedes subir hasta lo alto del castillo, no sin el riesgo, que además decían los vigilantes, cuidado, que el viento cuando sopla en Frías es muy muy fuerte e incluso cierran partes de la torre del castillo para que la gente no pueda subir. Ya sabes que los castillos tienen esa manía de colocarlos en zonas altas. Tiene unos vicios. Esas manías que tienen. Y bueno, otro de los sitios en los que ellos dominaron fue el propio castillo de Burgos, que también está en Burgos, es visitable, aunque hoy día pues ya son más bien unas ruinas, aunque muy interesantes de visitar. Es muy interesante la visita guiada que te hacen, yo la recomiendo. Y luego sus dominios, ¿por dónde se extendían sus dominios? Eso es. Hemos hablado de Cantabria, hemos hablado de todas las merindades, pero tendríamos que incluir Palencia, una parte de la tierra de Campos, La Rioja, más bien la zona del extremo occidental, la Bureba, el entorno de Burgos capital. Así que estamos hablando de una extensión que abarca mucho más que lo que es Álava, por ejemplo. Claro. Con lo cual que estamos hablando que este linaje, solo él domina unos territorios que son mucho mayores de lo que dominan todos juntos la mayor parte de nuestros linajes de los que venimos hablando. Y todo esto le habrá generado o le habría generado en su época un montón de enemigos. Amasar todos estos dominios. Alguien le ha tenido que quitar las tierras. Efectivamente. Mira, los linajes que estuvieron fundamentalmente o fueron aliados de los Velasco en nuestro territorio tenemos claramente destacando a los Mendoza. Quiero pensar que muchos de estos linajes que son tan aliados es porque ven que el otro linaje está cogiendo fuerza, está ganando territorios, cada vez su zona de influencia es más grande y dice, ostras, yo me voy a hacer amigo de este para que no me quite lo mío. Sí, por supuesto, eso es una de las razones principales, y luego también otra de las razones principales es tener enemigos comunes. Sí, bueno, claro, eso siempre ayuda. Entonces, rivales. ¿Cuáles son los linajes rivales? ¿Quiénes son los enemigos de este linaje? Los Salazar,
Los Lara, a veces en la rama de los Lara que corresponde a los Manrique, los Guevara, los Ayala, acérrimos enemigos de este linaje. Así que, por resumir, en lo que respecta a nuestro territorio, Mendoza, amigos, Guevara y Ayala, enemigos, fundamentalmente. Venga, vamos a seguir adelante. Sabemos que dominaban, por dónde se extendían, quiénes eran sus aliados, sus enemigos, el escudo, de dónde viene el apellido. Y vamos con esa línea cronológica del linaje que ya hemos dado algunas pautas. Sí, ya hemos dado algunas pinceladas. Ahora, simplemente por resumir, vamos a seguir un poco la línea de los personajes y analizar un poco sus nombres. ¿Vale? Bueno, si nos situamos con anterioridad al siglo XII, se dice que los orígenes del linaje están en un descendiente de los reyes godos, de los visigodos, hay que entender. Este personaje fue el que se asentó en Carasa, como hemos dicho, cerca de Santoña. Parece que fue por allí donde adoptan la denominación de velas, de Velasco, ¿de acuerdo? Por las razones que ya hemos dicho, que, bueno, la explicación es un tanto legendaria, o si te gusta la explicación de los cuervos, que a nosotros creemos que nos cuadra. A mí me encanta. Luego ya en el siglo XII el linaje se vendría a asentarse en las proximidades de Medina de Pomar, en este lugar de Bisjueces, y ahí el primero que se asienta es el nombre que primero aparece en la documentación, que es Juan Sanz de Velasco. Este señor se asienta, como digo, en Bisjueces, en un lugar que se llama Fuenzapata, que además dicen los cronistas que por asentarse en este lugar de Fuenzapata adoptaron como primer símbolo heráldico que luego dejaron de utilizar, se cambió, que fue las suelas de unos zapatos. ¡Ay, madre! Sí, pues estas cosas que te cuentan los cronistas. Este Juan Sanz de Velasco fue padre de Diego Sanz de Velasco, que a su vez fue padre de Ferran Sanz de Velasco. Ya tenemos ahí varios nombres. Juan, Fernán... Claro. Estos nombres, vamos a ver, si siguiésemos con la genealogía, vamos a ver que se repiten constantemente, ¿no? Entonces, claro, todos estos tienen una... Como hemos visto en la serie, todas las denominaciones tienen un porqué. No es que tú bautizas a un hijo solo, y tampoco la razón suele ser por un santo o tal. Suele ser porque, oye, su abuelo se llamaba así, oye, su padre se llamaba así, vamos a conmemorarlo y vamos a darle el nombre a nuestro hijo también. Bueno, los Juanes, el primer Juan fue el más remoto de los orígenes del linaje, el primero en asentarse en Bisjueces. Por eso, al final, muchos de sus sucesores adoptan la denominación de Juan. Luego también utilizan mucho la de Ferran o Fernando, ¿no? Y esto tiene que ver con un antepasado, uno de los miembros del linaje que fue enterrado en Oña, que no sabemos mucho sobre sus méritos, o por decir, no sabemos nada, más allá de que estuvo enterrado en Oña, pero ya te digo que en Oña no se entierra un cualquiera. No, eso te voy a Entonces decir. Este tuvo que ser también importante en el linaje. Otra denominación que aparece mucho es la de Sancho. Sancho Sánchez aparece sucesivamente también porque este fue el que adoptó el escudo heráldico tan característico de los Velasco y el que casó con Inés Álvarez, que ya hemos hablado de la Casa de Asturias. Por lo tanto, digamos, este fue de alguna forma el que consolidó el linaje. Luego tenemos a los Pedros. Hay varios Pedros, Pedro Fernández, ¿no? Y estos son famosos sobre todo desde época de Enrique II, porque el primer Pedro Fernández de Velasco fue el que, aprovechando un poco la guerra civil que se dio en Castilla entre Pedro I el Cruel y Enrique II, ganó Enrique II, él se puso en parte de Enrique II, y entonces Enrique II se lo agradeció. ¿Cómo se lo agradeció? Pues concediéndole derechos y concediéndole, entre otras cosas, el señorío de lugares como Medina de Pomar, que tan importante fue para ellos. También te digo, Isma, que a lo largo de todo este serial que estamos haciendo de Álava Tierra de Clanes, estos nombres Juan, Pedro, Fernán, Sancho, se repiten muchísimo. Sí, pero... Es decir, las familias tampoco, entre comillas, innovaban y decían, llámale Paco. No, pero aquí el detalle hay que fijarse en cómo combinan el Pedro con... Vale. Porque, por ejemplo, los Ayala... siempre es Pedro López, ¿no? Eso Muy es. difícil te vas a encontrar un
Pedro Fernández. Es decir, los Pedro Fernández siempre son de la casa de Velasco. Es decir, la clave no está solo en el nombre, es cómo combinan el nombre y el apellido. Y es raro que esa marca, que es como muy propia de la casa, se pierda, ¿no? se confunda con otros linajes. Vale. Es decir, Juanes vamos a encontrar en todos los linajes, Fernando vamos a encontrar en todos los linajes. El asunto es cómo combinan apellido y nombre. Y ahí es donde surge la diferencia y la característica. En eso hay que prestarle atención. Pero por último tenemos aquí una denominación muy propia de los condestables de Castilla, ya en el siglo XV, que esta sí que es un poco más extraña, que es la de Bernardino. La denominación de Bernardino. Y esto tiene que ver con la vinculación de los condestables de Castilla con la Orden de San Francisco y con San Bernardo, que fue uno de los, principales precursores de la Orden franciscana. Por supuesto, de origen italiano de cerca, y demás, pero importante, recordemos que en Burgos estaba la Casa del Cordón, y el cordón, al igual que en Vitoria, es el cordón de los franciscanos. Claro. Estos Velasco, una vez asentados en Burgos, tuvieron una relación muy importante con los franciscanos, de las cuales también es una muestra la fundación del convento de Santa Clara en Medina de Pomar, porque las clarisas son monjas franciscanas, por entendernos, ¿no? Y eso te cuento. Y luego Burgos, pero si hablamos de nuevo de Álava, la Puebla de Arganzón, yo creo que un detalle que tendríamos que remarcar es un poco ¿qué hacían estos Velasco desde esta posición de la Puebla de Arganzón? Claro, el rey los nombró condestables por una razón. Querían mantener el orden, claro, entre la nobleza levantisca, sobre todo del norte de la península. Es que era un territorio bastante estratégico. Totalmente. Y entonces, desde, digamos, esa base de operaciones en la Puebla de Arganzón, el condestable, cuando tenía que actuar contra los linajes alaveses, vizcaínos o guipuzcoanos, reunía allí sus gentes. Fíjate que en el año 1478 hay un documento en que los vitorianos expresan su extrañeza, como mínimo, incluso tenían un poco miedito, vamos a decir, porque estaba juntando el condestable a sus gentes en la Puebla de Arganzón, y los de Vitoria se pensaban que venían a por Vitoria. Claro. Y en este documento lo que expresa el condestable es su intención de que él no iba a entrar en Vitoria, simplemente iba a pasar, lo iba a utilizar como un punto logístico, que su misión en aquella ocasión era ir a Vizcaya contra los Mújica Butrón y los Avendaño, que eran los linajes que en aquellos, y los Salazar, que los linajes que en aquel momento estaban dando problemas a la corona. El dejar pasar a gente por tu territorio siempre tiene cierto riesgo de que, no, pues ya que paso, me lo quedo. Eso es. Pues como vemos, es una especie de leitmotiv que marca un poco lo que va a ser la relación de los Velasco con Álava. Digamos, es un poco los representantes de la monarquía y los que de alguna forma hacen establecer o establecen el poder, ¿no? Estamos hablando sobre todo para los siglos XIV, XV. Venga, pues vamos a abrochar estos Velasco. Isma, decíamos que íbamos a abrochar estos Velasco, ya hemos repasado los nombres masculinos, nos vamos a meter en lo que siempre te cuesta un poquito más porque no hay marcado en la historia, porque las han borrado de alguna manera de la historia y hay que volverlas a recuperar porque fueron harto importantes, ¿eh? Es muy difícil o más complejo hablar de hacer historia de las mujeres del linaje, porque hay mucha menos información acerca de ellas, pero eso no significa que no tuviesen un papel importante. En este claro, además, es curioso, en todos nuestros linajes normalmente las mujeres importantes de los linajes suelen tener el apellido de un linaje ajeno, porque normalmente son mujeres que proceden de otros linajes que emparentan con los Velasco, precisamente. Espera, que se casa mi hija contigo para aumentar el territorio, para dividirnos. Entonces, aquí el nombre que tendríamos que destacar, por destacar una entre todas las mujeres del linaje de los Velasco, hablaríamos de Sancha García Carrillo, que fue conjuntamente con Sancho Sánchez de Velasco, fundadores del convento de Santa Clara de Medina de Pomar, y que fue
bueno, esta mujer, en la documentación, Lope García Salazar la titula expresamente como poderosa y brava. Fíjate, fue jefa militar en un importante conflicto que se suscitó en Vizcaya y en parte de Burgos contra el linaje de los Salazar. Movilizó todo un ejército, lo lideró, con el cual cercó, o sea, puso en asedio la localidad de Caniego de Mena. Fíjate que hasta tenemos los números un poco de cuántos formaban este ejército. Se habla de 150 jinetes, 1.500 peones. El objetivo era no tanto la ciudad de Caniego de Mena, sino como que en su interior ahí había una casa-torre de los Salazar, que era la que se perseguía conquistar o tomar. Bueno, me recuerda el papel de la varona. Efectivamente, sí. Estas mujeres que tienen esta forma de comportarse en la Edad Media se consideraban muy varoniles, bueno. Eran personajes muy atractivos y por eso en las crónicas se nos habla un poco más de ellas, ¿no? Esta mujer, en este episodio del cerco de esta localidad de Caniego de Mena, fue apresada. Fue un desastre de campaña, la verdad. No sabemos si tuvo que ver con que igual no tenía demasiadas artes en la dirección de los ejércitos o por alguna otra razón. Murieron más de 120 de los suyos en aquel conflicto y ella, como digo, quedó apresada. Pero destacó también en otros papeles, no solo en el militar. Uno que podríamos destacar sobre todo es que, fue muy próxima a la monarquía y fue la aya la que crió, en cierto modo, a la hermana de Alfonso XI, del rey Alfonso XI, a la infanta Leonor, que luego se convertiría en reina de Navarra. O sea, es decir, que era una persona de tal dignidad o confianza de la propia monarquía que incluso dejaba que sus vástagos fueran educados pues por personajes como esta Sancha García Carrillo. Y otro sitio donde encontramos muy representados estas mujeres es en los panteones. Que es donde los sitios que están enterrados y que ya hemos dado algún vestigio antes también, porque me hablabas del convento de Santa Clara. Exactamente. Este linaje tiene como 3 panteones principales, ¿no? Que un poco han dejado como rastro allí por donde han pasado. Ya hemos visto un poco cuál ha sido su evolución. El primer panteón, así como importante, lo podríamos establecer en el propio monasterio de Oña. En Oña, concretamente en la capilla de San Miguel. Allá por los siglos XII, principios del XIII, tenemos noticias muy dispersas de el enterramiento de varios miembros del linaje de Velasco en este monasterio de Oña. Sin duda el sitio más importante, lo acabas de comentar, es el convento de Santa Clara, el convento de las Clarisas de Medina de Pomar. Una joya de visitar. Hay que visitar. Para el que le guste la heráldica, le guste ver este tipo de tumbas con las efigies de estos personajes, con los ropajes de aquellas épocas, no solo por la arquitectura. Si alguien quiere entender de verdad esta historia nuestra de los clanes y de las... tiene que ir a Medina de Pomar, a Santa Clara. Excursión para allí. Es un libro, es un sitio espectacular, muy recomendable. Allí también está el castillo, pero yo recomendaría sobre todo el convento de Santa Clara. Y otro sitio y lugar de panteón que desde luego también merece una visita, por supuesto, es la Catedral de Burgos. Claro. Y la Capilla del Condestable, que fue construida entre 1482 y 1494, donde conjuntamente con Pedro Fernández de Velasco, el Condestable de Castilla, tenemos allí también enterrada a una de nuestras, a Mencía de Mendoza. Digo una de nuestras, porque al ser Mendoza, pues un poco como es un poco más de la casa, ¿no? Más de aquí. ¿no? ¿Qué te parece? Más de aquí. Qué bueno, pues es el convento de Santa Clara, el monasterio de Oña y la Catedral de Burgos, 3 visitas indispensables para conocer de alguna manera, para entender quiénes eran estos Velasco. Repasado una familia más, el mes que viene, ¿quién? Bueno, había pensado los Rojas. Los Rojas. Seguro que me vas a decir que bien. Sí, ¿no? A mí me suena a Bilbao. Bueno, en nuestro entorno tocan sobre todo a la zona de Santa Cruz de Campezo y ese entorno. Sí. Me gusta, se come bien. Nos vamos a esa zona. Isma García, un abrazo enorme. Un placer.